Vamos entonces a comenzar esta clase. Ya vamos a comenzar revisando la actividad anterior, que es el cuestionario que correspondía, chiquillos, al módulo número 4. ¿Ya? Que poquitas personas respondieron, 16 personas hasta el momento. Yo estos pantallazos del cuestionario los tomé en la mañana, así que 16 personas, chiquillos, y ustedes son 36. Hay 20 personas que no respondieron, así que ojo con eso. Aunque el colegio igual les va a dar tiempo extra en diciembre para responder los módulos pendientes, pero si lo pueden hacer y colocarse al día, también es fundamental. Ya, chiquillos, vamos a comenzar entonces hoy con unidad nueva. Tiene relación con lo que habíamos trabajado anteriormente, sí, pero antes de eso es fundamental que podamos revisar, que a ustedes no les quede ninguna duda de lo que habíamos trabajado antes, que tenía relación con fuerzas. De hecho, la primera pregunta para quienes pudieron responder el cuestionario era esta, donde aparecía un hombre empujando una mesa o un mueble, un cajón en este caso. Ya, y ahí nos preguntaban cuáles eran las fuerzas que yo veía presentes, chiquillos, dentro de esto. Ya, la mayoría respondió, que es lo que está ahí de verde, chiquillos, la mayoría respondió bien el roce, la normal y el peso. Ya, hay personas que respondieron tensión. Ojo, la tensión es una fuerza que aparezca en este caso. Si este hombre hubiese estado, no sé, por el caso hipotético, acá con una cuerda, y con esa cuerda hubiese tirado a este cajón, ahí tenemos fuerza de tensión. Ya, y la fuerza elástica generalmente aparece cuando hay un resorte o un elástico. Por lo tanto, tampoco había en ese caso fuerza elástica. Así que ojo con eso, pero el resto lo respondió. 12 de 16 personas respondieron bien. Así que también felicitarlos a quienes lo hicieron de manera correcta. No sé si tienen alguna duda, consulta o pregunta, chiquillos, de esta. Profe, Dígame. ¿aún no aceptan a la Connie Cisternas? Que está Déjame intentando ver. Mira, sabes que no tengo a nadie en lista en sala de espera, hija. No, Ah, ya. dile si puede volver a ingresar, pero ¿quién es? La Constanza Cisternas. Ya la con cisterna. Dile que no tengo a nadie en lista de espera, a ver si puede volver a ingresar. ¿Ya? Ya. Así que entonces, Profesora, disculpe que dígame. recuerde entrar por el link suyo, el que dice Catalina Pulgar, que es por Zoom. Sí, Sí, porque puede sí, haberse confundido quizá y estar entrando por Meet. Ah, tiene toda la razón, tío, sí. No, y está la invitación hecha en Lirmi, así que ingrese por la invitación que aparece en Lirmi. Súper buena acotación, tío. Sí, la invitación que dice Catalina Pulgar, porque habíamos, como no sabíamos que usted entraba por Zoom, habíamos creado una por Meet. Entonces, Ah, el profesor Nicolás les mandó un WhatsApp para hacerle la aclaración, así ya, que, por si acaso. ya, tío, muchas gracias. Pero así entonces que se metan a Lirmi, que por ahí ingresen. ¿Ya, chiquillos, alguna duda, consulta, pregunta de esta, valga la redundancia, pregunta? ¿No? Veamos la otra entonces. La otra era de definición. De aquí la mayoría respondió súper bien, así que ya, chiquillos, acá hay una fuerza que se opone a dónde se mueve el cuerpo. Ya acuérdense que había una fuerza que si el objeto iba para la izquierda, esta fuerza iba hacia la derecha. Si el objeto quería subir, esta fuerza iba a bajar. Y esa fuerza que tenía que ver con qué tan irregular era la superficie, era la fuerza de roce. Así que ahí a quienes contestaron súper bien y felicitarlos en ese caso porque era esa la alternativa correcta. ¿Ya? Y acá dice que es una fuerza aplicada por cuerda, que idealmente son ideales, ¿ya? Y en este caso, ahí no aparecía la respuesta, pero está súper bien el hecho de que sea fuerza de tensión. Ya la fuerza de tensión es la fuerza que en este caso aparece cuando hay una cuerda o un cable. Acuérdense que en esas condiciones ideales que la estudiábamos, esta cuerda no se rompía, daba lo mismo si era más grande, más chica, ya verde, amarilla o roja. Así que también ahí súper bien a los que respondieron. Y esta pregunta, si es que mal no lo recuerdo, creo que la habíamos trabajado en clase. Ya habíamos dicho que la fuerza, uno solía decir que uno tenía más fuerza que otra persona, pero no era lo correcto, sino que uno quizás podía ejercer más o menos fuerza en comparación a otra persona. Así que los que respondieron ahí, súper bien, porque sí, Pedro tiene más fuerza que Pablo, y esa es la afirmación que está mal empleada. Ya, ojo que yo no puedo tener más o menos fuerza que otra persona. Quizás mi acción puede ser mayor o menor en comparación a la que haga mi compañero, pero no es que yo la tenga, sino que la puedo ejercer.
Ya, chiquillos, y en la 5 hablaba de un libro que estaba sobre una mesa. Y esto tenía más que nada que ver relación con las leyes de Newton. Y teníamos en este caso la primera y la tercera ley. Ya la primera ley de Newton, chiquillo, era asociada en este caso al libro que estaba sobre la mesa porque estaba en reposo. Recuerden que la primera ley hablaba de que el cuerpo podía estar en reposo o moviéndose con velocidad constante. ¿Ya? ¿Por qué no era válida la segunda ley? ¿Ya? Porque la segunda ley, chiquillos, tiene que ver con el hecho de que el objeto se mueve. Por eso no era válida. Y la tercera ley está presente porque hay una fuerza que va a ser el libro sobre la mesa y a su vez una fuerza que la mesa va a ser sobre el libro. Hasta ahí, ¿alguna duda, consulta o pregunta? Hay algunos que me escribieron, no sé si con esta pregunta o con la que viene, porque tenían dudas de la respuesta, pero ahí sería en ese caso la respuesta correcta. Sí, para que estén ahí atentos. ¿No tienen duditas? Pasamos entonces. Y esta era la última, que aquí hablaba de que una piedra caía hacia el río. Chiquillos, cuando la piedra cae es porque se mueve. Que el objeto se mueva, si nos recordamos de lo que vimos en caída libre, el objeto se mueve, va aumentando su velocidad. Por eso no podía ser válida la primera ley de Newton, pero sí podía ser válida la segunda y la tercera. Así que ojo con eso, pero la mayoría respondió súper bien y pudo identificar en este caso la segunda y la tercera ley. La tercera ley costó, porque muchos me escribieron, costó más identificarla porque hay una fuerza, parece que hay una acción que va a ser la piedra sobre la tierra y al revés. Una reacción que va a ser la tierra sobre la piedra. Por eso también aparece, chiquillos, en este caso la tercera ley. No, entonces ahora sí que vamos a comenzar con trabajo y potencia mecánica. ¿Ya? Vamos a ver hoy día solo el trabajo, se me pasó ahí el título de potencia mecánica, pero vamos a enfocarnos hoy día en trabajo mecánico. ¿Ya, chiquillos? Si yo les preguntase, ¿qué es lo que es un trabajo mecánico? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cómo yo identifico que una persona puede o no puede estar haciendo un trabajo? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué acciones yo observo para saber si alguien está trabajando o no? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cómo yo sé que alguien hizo un trabajo, independiente del trabajo que sea? Independiente de que sea un trabajo desde el punto de vista físico, que lo vamos a analizar quizás con ecuaciones, que sea un trabajo de, no sé, de un caballero que está en la construcción, de alguien que trabaja en verduras. ¿Cómo lo podríamos ver ahí? ¿Qué dirían ustedes? Según tipo entiendo como temas como, no sé, tipo soldar, cosas así. Sí, Es que tipo en el Diego hacen eso. Porque es tipo mecánico también. sí, también tiene que ver con soldar y esas cosas, y ahí vamos a ver que también tiene mucha lógica eso, porque al final, como bien aquí lo dicen en el chat, dice que aplican una fuerza, sí, y se logra un cambio. Sí, pues yo no sé, si contrato a alguien, o le digo, no sé, a alguien hipotéticamente que venga a mi casa y haga un arreglo, yo quiero ver un cambio efectivo, entonces no me sirve que el caballero, quizás el maestro, esté una semana en la casa y yo mire y vea la casa igual, pues entonces, sí, para que haya un trabajo tiene que haber un cambio efectivo, así que eso es lo que vamos a ver. Pero si esa cosa de soldar que la trabaja el Diego está súper bien el ejemplo. Chiquillos, el trabajo, como concepto general, nosotros lo podemos medir como una energía que se transfiere. ¿Ya? Hay algo que tiene que ver con el trabajo que es una magnitud escalar. Yo no sé si a ustedes les suena lo que sea una magnitud escalar, esto que está acá. No sé si les suena lo que es algo escalar. Voy a ver el chat y les digo. No, no algo que se va incrementando o mejorando. Vamos a ver. Chiquillos, algo escalar, física. Ya algo escalar es algo que tiene un numerito y una unidad de medida. Si yo digo 20 metros, es una magnitud escalar, porque el 20 es lo que mide, y el metro en este caso sería la unidad de medida. Entonces, cuando habla uno de un escalar, lo vamos a escribir acá. Esto es un número
y su unidad de medida. Y vamos a ver qué significa y todas esas cositas. Entonces, si yo tengo un numerito asociado a una unidad de medida, tengo una magnitud escalar. ¿Ya? Es algo mucho más fácil y más sencillo de trabajar que la fuerza, porque la fuerza tenía direcciones y sentido. ¿Ya? Hay fuerzas que realizan trabajo y hay fuerzas que no realizan trabajo. ¿Ya? Las fuerzas, cuando yo aplico una fuerza, chiquillos, que es lo que vamos a definir como trabajo mecánico, el hecho de aplicar una fuerza y hacer que el objeto se desplace es porque tenemos físicamente un trabajo. Entonces, si yo voy y quiero cambiar la estructura de la pieza, quiero mover el escritorio quizás, o quiero mover la cama de posición, a lo mejor una silla si tenía, o el mueble, yo aplico una fuerza para hacer que la cama se desplace, para hacer que el mueble se mueva de un lugar a otro. Ahí estoy haciendo físicamente un trabajo. ¿Por qué? Porque tuve la capacidad de aplicar una fuerza y esa fuerza hizo que el objeto se desplazara. Pero ¿en qué casos creen ustedes que yo puedo aplicar una fuerza y no puedo hacer un trabajo? ¿Qué me podría dar quizás un ejemplo de eso? De que haya una aplicación de fuerza, pero que no logre que se mueva el objeto. ¿Qué me podría dar ahí un ejemplo de no mover el objeto, de aplicar algo, aplicar una fuerza y hacer que no se mueva el objeto, que no se desplace de un punto a otro? ¿Qué dirían ustedes? ¿Se les ocurre? De chiquillos, entonces, cuando yo podría aplicar una fuerza, ahí tengo. ¿Ya? Yo podría quizás tener afuera de la casa, vamos a suponer, mi vecino maneja camiones, entonces vamos a suponer que mi vecino deja el camión estacionado afuera, mi calle es plana y me molesta el camión afuera de mi casa. Si yo lo empujo, no voy a hacer que ese camión se desplace. Ahí estoy aplicando una fuerza y no estoy haciendo trabajo físicamente, porque independiente de la magnitud que haya tenido mi fuerza, que yo haya puesto todo el empeño para mover ese auto, no se va a mover. ¿Cuál podría ser quizás otro ejemplo de aplicar una fuerza y de lograr que el cuerpo no se mueva? A lo mejor, no sé, pues quería, no sé, cambiar hipotéticamente, no sé, por mi casa de posición y moví mi casa y no logré empujé mi casa y no logré que se moviese. Ahí también estoy aplicando una fuerza, pero no estoy haciendo que el cuerpo se desplace. Por lo tanto, requisito fundamental, chiquillos, para que haya un trabajo físicamente, que haya una fuerza y que esa fuerza haga que el cuerpo se desplace. Nada, si yo empujo, hipotéticamente, la gracia es que no lo hagan, pero si yo empujo hipotéticamente a alguien, y ese alguien no se mueve de su lugar, no hice un trabajo físicamente. Ya, pero si yo empujo a alguien, ya, con mucha intensidad, y esa persona cambia de posición, ya se mueve un poquito, es porque ahí yo sí hice un trabajo físicamente. Ya, empujar un poste también puede ser, a excepción de que en el caso hipotético el poste así, no sé, pues sea de madera y esté lleno de termitas, que yo lo voy a empujar y se va a romper. Sí, pero empujar un poste sería hacer no trabajo, ¿ya? No hacer un trabajo físicamente porque no se va a mover, no se va a desplazar de un lugar a otro. Ya, entonces cuando nosotros queremos calcular un trabajo, chiquillos, el trabajo se calcula como el producto de la fuerza por el desplazamiento. Empujar un auto también puede hacer el hecho de que no hagamos trabajo físicamente. Podría darse la ocasión, no sé, que la persona dejó el auto, hipotéticamente como para que hagamos un trabajo, tendría que estar, no sé, el auto en una pendiente, quizás sin freno de mano, y uno lo toque y cae. Pero sería un caso muy hipotético que hubiese en ese caso un trabajo. Pero si es un autito de juguete, quizás yo lo empujo y va a moverse. ¿Ya? Así que eso es lo fundamental. Cuando yo quiero calcular, chiquillos, el trabajo físicamente, yo digo, lo calculo como el producto de la fuerza. La fuerza que se haga la voy a calcular y la voy a multiplicar por la distancia recorrida. Por eso les decía yo, si yo aplico una fuerza y el objeto no se mueve, es porque físicamente no hay trabajo.
¿Cuáles son las unidades de medida del trabajo para el sistema internacional? Se llaman Joule. Me da la impresión que lo tienen que haber visto quizás cuando eran más pequeñitos. Cuando uno veía energías cinética, energía potencial, ve estas unidades de medida. ¿Ya? Entonces está el Joule para el sistema internacional y el Ergio, que también es un tipo de unidades de medida. No las vamos a ocupar nosotros, ocupamos más los Joule. ¿Ya? Pero quiero que sepan que es eso, una fuerza aplicada y la gracia de esa fuerza es hacer que el objeto se mueva. Chiquillos, hasta ahí. ¿Alguna duda, consulta, pregunta que tengan? ¿Sí o no? ¿Ya? Si no tienen duda, avanzo. Entonces vamos a ver. Ahí. Ya, no, profe. Vamos a ver que hay ciertas relaciones que tienen la fuerza y el desplazamiento. Que hay trabajos que pueden ser positivos, hay trabajos que pueden ser negativos y hay trabajos que pueden ser cero, como el que decíamos recién, el que no lográbamos mover el camión, el poste o el auto, como decían por el chat. ¿Ya? Vamos a ver que uno puede hacer un trabajo positivo cuando la fuerza favorece el desplazamiento. ¿Qué quiere decir? Que mi idea, vamos a suponer que ustedes tienen en sus casas una silla y la idea es mover la silla hacia adelante. Entonces ustedes toman la silla y la empujan hacia adelante. En ese caso vamos a tener un trabajo positivo, porque la fuerza que yo estoy aplicando favorece el desplazamiento. Raro sería que mi objetivo fuese mover la silla hacia adelante y ustedes la empujaran hacia atrás. ¿Ya? ¿Se entiende cuando el trabajo es positivo? Cuando la fuerza y el desplazamiento van hacia el mismo lugar. También podría tener un trabajo cero. Un trabajo cero es cuando la fuerza y el desplazamiento ¿Qué me hiciste las putas piernas? No puedo, güey. No, güey. ¿Alguien ahí tiene el micrófono prendido? ¿Ya, chiquillos? Ahí entonces una fuerza. Cuando la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares entre sí, hay un trabajo que es cero. Me voy a explicar. Vamos a suponer que ustedes desean, la misma silla de recién, desean mover la silla desde el comedor, ya, o desde la mesa hacia la tele. Vamos a suponer eso y la gracia es que se mueva de ese lugar a otro y lo que ustedes hacen es tomar la silla, levantarla hacia el techo y bajarla. En ese caso, la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares porque lo que ustedes hicieron fue esto, mover la silla hacia abajo, ¿ya? Pero el objetivo no era levantar la silla, sino que el objetivo era que la silla se moviese hacia acá. Como en ese caso la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo de 90 grados, yo no tengo trabajo. No sé si se logra entender el caso ese, de que la fuerza y el desplazamiento sean perpendiculares. ¿Me dicen sí o no? ¿Ya? Vamos a hacer ahí un... yo no le pego mucho al dibujo, pero haré el esfuerzo. Entonces vamos a suponer que hay una persona acá y la persona tiene una cajita acá. Y el objetivo de la persona es que la caja llegue a este lugar. No sé si ahí se entiende mi dibujo feo, pero ¿se entiende? Espérenme acá. Ya al tiro les explico el porqué. Entonces mi objetivo es que la caja se mueva. Espérenme. Desde el punto 1, le vamos a poner puntos desde el lugar 1 al lugar 2. Entonces la persona lo que hace es tomar la caja y llevarla acá. Toma la caja en brazos, la sube y la baja, pero la deja en el mismo lugar. ¿Ya? Como que ustedes, no sé, pues toman la almohada de su cama, la mamá le dijo que la bajaran a la lavadora, ¿ya? Y ustedes tomaron la almohada, la subieron y la bajaron y la dejaron en el mismo lugar. Por eso no hay trabajo, porque en ese caso la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares. El objetivo era que la mesa, o en este caso esa cajita fea que yo dibujé, se desplazara del punto 1 al punto 2. Y lo que hizo esta persona fue levantarla y bajarla y dejarla en el mismo lugar. Por eso no hay trabajo. No sé si ahí se logra entender mejor. ¿Ustedes me dicen?
¿Ya? Entonces en ese caso no desplacé el objeto, no lo moví hacia el objetivo que quería. ¿Ya? Y ahí tendríamos en ese caso un trabajo cero. Vamos a ver que hay más opciones, pero en este caso es cero el trabajo. ¿Ya? Cuando la fuerza se opone al desplazamiento, cuando yo quiero que el objeto se desplace hacia adelante, ¿ya? Pero yo lo tiro hacia atrás, estoy haciendo un trabajo, pero un trabajo negativo. Ya yo creo que más de algunos de ustedes, si tienen, tienen mascotas, tienen perritos, los sacan a pasear y puede que se encuentren quizás un gato en el camino, otro perro, y el perro de ustedes va a tender a ir a atacar a ese gato, a molestarlo, a ladrarle y va a tender a irse hacia adelante. Pero ustedes no quieren que ocurra esa pelea y lo tiran o lo jalan hacia atrás. En ese caso tendrían un trabajo negativo, porque la fuerza y el desplazamiento van hacia lados contrarios. No sé si ahí se entiende. O podríamos colocar, no sé, por este caso, un plano así como inclinado, una pelotita, ahí rodando. La pelotita va a tender a ir hacia acá, pero yo quiero que la pelotita suba. Entonces yo la voy a empujar hacia allá, pero como este plano está inclinado, la pelotita va a tender a bajar. En ese caso también tengo un trabajo negativo, porque la fuerza y el desplazamiento van hacia lados contrarios. No sé si se entiende. ¿Lo logran visualizar? ¿Me dicen sí o no? ¿Ya? Y por último, tenemos un máximo trabajo, el valor más grande que puede alcanzar un trabajo, chiquillos, y es cuando la fuerza y el desplazamiento van para el mismo lado. ¿Ya? Como les decía, si mi objetivo es mover la mesa hacia la derecha y la empujo para la derecha, voy a tener el máximo trabajo y positivo en este caso. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, consulta, pregunta, chiquillos, porque de ahí vamos a pasar a hacer un par de ejercicios. ¿No? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya también tengo en ese caso que también es el máximo valor que alcanza, pero de forma negativa. Van para diferentes lados la fuerza y el desplazamiento. Ya, así que ahí también tengo el máximo valor negativo en este caso. Miren, vamos a encontrar diferentes ejemplos de trabajo en nuestra vida cotidiana. Levantar pesas. Ahora los gimnasios están cerrados, pero la gente que tiene quizás pesas en la casa, 1 kilo de, no sé, de arroz, que lo levanta y lo baja, está haciendo un trabajo. El que anda en bicicleta, el subir una escalera, el mover las bolsas, el tomar las bolsas, ya, cuando la mamá llega del súper y las deja en la entrada de la casa, al tomar las bolsas y desplazarlas de un lugar a otro, también están haciendo algún trabajo, ya. No solo tiene que ver con los trabajos remunerados que hacen los papás, sino también con el hecho de hacer acciones que produzcan estos cambios, como bien decían ustedes en un comienzo. Chiquillos, hasta ahí. ¿Alguna duda, consulta, pregunta de lo que hemos visto hasta el momento? ¿No? Ahí tengo algo en que me dicen en el chat y lo... Ya. Vamos a ver ahora gráficos. Nosotros antes, cuando comenzamos el tema de la pandemia también, mandamos tareas con algunos gráficos. Ya muchas cosas en física, chiquillos, en ciencias en general, se pueden estudiar con gráficos. ¿Ya? Nosotros lo primero que vamos a estudiar en este caso es un gráfico de fuerza versus desplazamiento. Ya recuerden que de los gráficos yo puedo estudiar dos variables, la pendiente o puedo estudiar el área bajo la curva. Y vamos a hacer un ejercicio y lo vamos a visualizar. Pero yo quiero que sepan que si tenemos un gráfico de fuerzas versus desplazamiento, yo saco el área bajo la curva, que lo vamos a explicar en un ejercicio cómo se hace. Ese valor que yo obtenga es el trabajo. Por lo tanto, lo que a mí me está dando este gráfico es el trabajo realizado. ¿Ya? Por lo tanto, eso yo lo visualizo en este caso. Yo podría decir que en un cierto intervalo de tiempo, ¿ya? Que podría decir que hay una fuerza que comienza con un valor, pongámosle, no sé, por 2 newton. Esta fuerza aumenta a 4 newton y después permanece constante esta fuerza y el objeto se logra mover todo esto. Por lo tanto, yo podría sacar de este caso el área bajo la curva. Yo quiero que ustedes me digan
si se les ocurre cómo puedo sacar el área bajo la curva. ¿Qué tendría que hacer para poder obtener este valor? No sé si ahí se les ocurre. ¿Se les ocurre cómo hacerlo? ¿Ya? Cuando, chiquillos, uno quiere sacar el área bajo la curva, lo que hace, es esto que está amarillito, que es el área bajo la curva, es dibujar figuritas fáciles de calcular su área. Ya, espero que el pulso me acompañe, pero yo aquí podría dibujar un rectángulo. Acá podría dibujar un triángulo pequeñito, ese. Podría dibujar esta segunda figura y esta figura. Entonces yo podría sacar el área de esas figuritas que marqué ahí, el triángulo, el rectángulo pequeño y el rectángulo grande. Sumando esos valores puedo obtener el trabajo mecánico. Y así que de ahí lo vamos a hacer en un ejercicio que viene más atrás. ¿Dudas, consultas, preguntas hasta ahí? Necesito que tengan ahora un papelito, una hojita o su propio cuaderno, porque vamos a resolver unos ejercicios en conjunto y después tienen que mandar la foto de los ejercicios que vamos a hacer ahora en clase porque no van a quedar con tarea para la casa. ¿Ya? Ya dice que pucha no entendí ya, pero espera, que el que dijo que no entendía, espérenme un poquito porque lo vamos a hacer en otro gráfico que viene con números. Así que ahí esperen un poquito. Miren. Vamos a hacer al tiro el gráfico. Aquí está. Vamos a comenzar con ese. Coloquen ejercicio número 4 en una hojita. ¿Ya? Para que lo podamos resolver. Miren, yo recién les dije que el gráfico de fuerza versus desplazamiento les permitía obtener el trabajo. ¿Ya? Acá, yo quiero que me digan cuántas figuras nosotros podemos hacer bajo esta área. Esta es la curva. Línea, línea y línea. Ahí aparecen incluso unas rayitas o unas líneas punteadas que me indican o me tratan de visualizar de mejor manera las figuritas. ¿Cuántas figuras podríamos hacer, chiquillos, en este caso, bajo esa curva? Yo me refiero en esta área, en todo esto que está acá. ¿Cuántas figuras podríamos hacer? Todo eso que pinte. Veamos ahí qué me dicen por chat. 3. Sí, súper bien. Yo voy a borrar lo que escribí, cosa de que se logre ahí visualizar. Lo voy a borrar. Y las vamos a marcar. Vamos a marcar la primera figura, que está acá de amarillo. Ahí tenemos una figura. Si nos damos cuenta, espérenme. Ya, si nos damos cuenta, vamos a ver que acá hay una figura, esa que yo marqué ahí, de azul. Y finalmente, también podría marcar esta figura roja. No me quedó muy derecho el pulso, pero se nota, la gracia es que noten ahí las diferencias. Entonces, miren, primero vamos a sacar y vamos a calcular el área amarilla. Amarillo. Ya, ay, espérenme, chiquillos, que no sé qué le pasó a mi tableta. Ya. El amarillo es un triángulo. Para sacar el área de un triángulo, yo digo base por altura y lo divido de 2. ¿Cuánto vale la base, chiquillos, del triángulo amarillo? ¿Me pueden decir? Parte, a ver, tengo ahí. 5. 5, súper. ¿Sí? Entonces tenemos una base de 5. Espérenme que no puedo escribir. Tengo una base de 5. ¿Y una altura de cuánto? ¿Cuánto mide de acá hasta acá esto? 10. 10. ¿Cierto? ¿Y esto por cuánto lo divido si es un triángulo? Dos. De 2. Entonces lo divido de 2. ¿Cuánto me daría esto? 25 en total.
25 en total porque 50 sobre 2, 25. Veamos entonces, ¿cuánto me daría? Ya, súper bien. ¿Cuánto me daría el área azul? Espérenme, me devuelvo. El área azul. ¿Ya? Quizás acá les cuesta más un poquito encontrar. Espérenme. El área azul, ¿qué altura tiene? La altura es 10. 10. Quiero que ver si logran visualizar la base. ¿Cuánto vale la base? También vale 10, súper bien, ¿sí? Chiquillos, la base en este caso también vale 10. ¿Por qué vale 10? Porque miren, déjenme ahí que no... ¿Por qué vale 10? Porque comienzan 5 y terminan 15, entonces vale 10. No sé si la logran ahí visualizar. Entonces esto me da 100 como resultado. Espérenme que no tomo ahí el lápiz. Vemos el rojo, que es la última parte que nos falta. El rojo también tiene una altura de 10. Pero ¿cuál es la base del rojo? Miren, comienza en 15 y termina en 25. 20. No, no es 20. 10, ¿o no? Parte en 15, termina en 25, entonces vale 10 y 10. ¿Lo dejo hasta ahí o lo divido por algo? Si es un triángulo. Ya, lo divido de 2, súper bien ahí. Espérenme. Lo divido de 2. ¿Y esto me da cuánto? ¿Cuánto me daría este resultado? 50. 50. Súper bien. Entonces veamos ahora, para poder calcular en este caso, el trabajo total, que era lo que queríamos ver en este. Espérenme ahí. Ahí sí. Y esto me da 50. Entonces, ¿cuánto vale el trabajo total? El trabajo total es la suma de las tres cositas que hicimos. ¿Cuánto sería la respuesta? Sería la letra C. Súper bien. Sería 175, entonces, en total. No sé si se logra ahí entender y visualizar. Espérenme. Visualizar mejor, que sería 175, porque sería en este caso la suma del área amarilla, azul y roja. Yo quizás les podría haber dicho, quiero saber cuál es el trabajo que se hace solo cuando se desplaza 5 metros. Ah, se mueve 5 metros nomás, hubiese sido el área amarilla solamente. No sé si ahí se logra entender. Me dicen sí o no. Ya. Entonces ahora nos vamos a devolver el primer ejercicio. Ya, yo les puse el 4 al tiro para que viéramos el ejemplo del gráfico. Pero miren ahora. Acá yo tengo este objeto que está acá. Hay tres fuerzas. Ya, lo que debo tener presente es que el de esta cosa, este cuadrito, este cubito, lo que sea, se va a mover hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, ¿sí? Porque ahí me dicen que va hacia la derecha. Entonces esta cosa se va a mover hacia la derecha. Y producto de esto, ¿ya? Se aplican tres fuerzas. La fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3. Entonces, tengo tres fuerzas que se aplican y producto de estas tres fuerzas, esta cosa se mueve hacia la derecha. Entonces, yo quisiera saber si ustedes logran visualizar cuál de las siguientes opciones es válida. Quiero saber si el trabajo de 1 es negativo. Me gustaría saber si el trabajo de 2 es 0. Y si el trabajo que hace 3 es positivo. Veamos ahí si lo logran visualizar. Ustedes me van diciendo ahí por chat o por audio como les sea más sencillo y vamos viendo cuál es la opción correcta en este caso. Ya, súper bien, Sofía. Súper bien la Sol también.
No sé si los otros logran deducir lo que dedujo la Sofi y la Sol. Ya, la Feña dice lo mismo, súper. El Pato también dice lo mismo, bien. Vamos a dar un minutito más para que el resto lo analice y después lo revisamos en conjunto. Sí, los ejercicios que alcancemos a hacer, Pato, se mandan. Le sacan una fotito, le ponen número 1 y le ponen la opción. Porque lo hicimos en clase, así que me basta solo con la alternativa correcta a mí. Ya así que le mando una fotito al ejercicio 1 y le colocan la alternativa, al 2 la alternativa. Creo que son 5 o 6, parecen los que vamos a hacer. Chiquillos, varios respondieron la opción E. Yo quiero saber si el resto que no respondió llega a la misma conclusión. Y vamos, para eso lo tenemos que revisar. Veamos ahí que alguien, espérenme, alguien me escribió. Ya, el Max también llega a la E, súper bien. Chiquillos, miren acá. Esta cosa se mueve hacia la derecha. Ya, la fuerza 1, ya la vale también, súper. La fuerza 1 va hacia la izquierda, va hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque el desplazamiento va hacia la derecha y la fuerza 1 va en sentido contrario. Por eso, el trabajo que hace la fuerza 1 es negativo. Entonces ahí tenemos como opción esa. Entonces uno puede empezar a descartar. Descarta solo 3, solo 2, si les gusta ya el descarte. Miren, el desplazamiento es hacia la derecha y la fuerza 2 hace que este objeto se levante. Como el ejemplo que yo les daba, entonces esta cosa se levanta, se baja, y no se mueve. Pues. Por eso el trabajo que hace la fuerza 2 es nulo. Ya ahí me quedó media rara la línea. Ya entonces ahí podríamos tener esta opción como correcta y ya descartamos esta porque no es solo 2 y 3. Entonces veamos, la fuerza 3 va para la derecha y el objetivo de esta cosa es que se mueva hacia la derecha. Así que la 3 también sería opción válida. Así que los que hicieron el análisis y llegaron a la E, súper bien. No sé si ahí se logró entender. Si alguien quedó con alguna duda de esta pregunta, chiquillos, me dicen nomás. Si no, pasamos a la 2. ¿No? Pasamos entonces a la 2. ¿No hay duda? No tengo ninguna consulta por chat. Ya. Miren acá. Hay un niño que arrastra un carro de juguete de 2 kilogramos de masa a 1 metro por segundo. Para eso, aplica una fuerza, vamos a anotar los datos. Este niñito aplica una fuerza de 1,6 newton, ya en la dirección y en el sentido del movimiento. ¿Qué quiere decir? Que si el objetivo de este niñito era que el auto se moviera hacia la derecha, lo está empujando hacia la derecha. El objetivo es que retroceda, lo está empujando hacia atrás. ¿Ya? Con esta fuerza, este carrito logra recorrer una distancia de 10 metros. Sabemos que la masa del carrito son 2 kilogramos y que se mueve a 1 metro por segundo. Entonces yo quisiera saber cuál es el trabajo que se hace sobre este carrito. Recuerden que para poder calcular trabajo yo multiplico la fuerza por la distancia que recorre. Si ahí me podrían decir cuál daría en este caso. La D, 16. Sí, súper. ¿Alguien más llega a la misma conclusión? ¿Alguien me escribió por chat? Lo veo al tiro y les digo. Sí, súper. Alguien también respondió. Ya. Yo asumo que el... Ah, sí, Pato, ya. Sí, está bien entendido de todas formas, Pato. 16, súper. Chiquillos, acá, si ustedes se dan cuenta, hay ejercicios que... Hay valores que no tienen nada que ver. Ya es 16 la respuesta. Ojo con esto, en física siempre se van a encontrar con datos que sobran, ya con distractores se llama. La masa no tenía nada que ver, pues. La velocidad tampoco, me importaba saber qué fuerza se aplicaba y cuánto se movía producto de esa fuerza. 1,6 por 10 y llegó a 16 como respuesta.
Y así que ojo con eso, no siempre los datos que aparecen en un ejercicio sirven todos. En este caso, la masa del juguete era despreciable, ¿ya? Y la velocidad tampoco era importante. No sé si tienen alguna duda, consulta del ejercicio 2. ¿No? Veamos entonces el 3. Miren acá, hay una figurita, ¿ya? Y a esta figurita se le aplican 3 fuerzas, 1, 2 y 3, ¿ya? Tengo los valores de cada fuerza, los vamos a anotar acá, espérenme. Sé que la fuerza 1 tiene un valor de 40 newton, la fuerza 2 tiene un valor de 50 y la fuerza 3 tiene un valor de 30 newton. Y sé que producto de esto, el cuerpo se mueve una distancia de 10 metros. ¿Ya? Pero en sentido, ojo, en sentido de la fuerza 2. Entonces sé que el objeto se va, supongan que está en una línea recta, lo voy a borrar. Supongan que producto de esta fuerza el objeto se mueve sentido de la fuerza 2. Ah, se va a mover hacia acá, hacia la izquierda. Hacia allá se va a mover el cuerpo. Entonces yo quisiera saber cuál de las siguientes opciones o alternativas que ahí aparecen es válida. No sé si ahí lo logran visualizar. Hay alguien que ya respondió. Creo que la D, lo veo al tiro. Súper bien, Pato. Ya el Pato respondió súper bien. No sé si alguien más logra llegar a la misma conclusión que llegó el Pato o aún no lo ve. Vamos a ver, ¿hay alguien más respondió? Vamos a ver esas respuestas y lo vamos a revisar entonces. A mí también me dio la D, no entendí. Ya, lo vamos a hacer ahora. Miren, hay algo que es fundamental en este ejercicio, chiquillos, y es una palabrita. Voy a retroceder. Una palabrita que sale acá. Se las voy a marcar. Habla aquí de neto, de neto. Cuando uno habla de algo neto en física, chiquillos, es algo total, ¿ya? Digo, trabajo neto, trabajo total. Entonces vamos a hacer. Ya vamos a ver qué hace. Entonces miren. Vamos a calcular. Vamos a calcular el trabajo que hace la fuerza 1. Recuerden que trabajo, cuando yo lo quiero calcular, lo calculo fuerza por desplazamiento. La fuerza 1 vale 40 y producto de todas estas fuerzas que ahí aparecen, me dicen que el objeto se mueve 10 metros, por lo tanto sé que se desplaza 10. Entonces el trabajo que hace 1 sería 400 joules. Yo quisiera saber si el trabajo que hace 1 es positivo o es negativo. La fuerza y la distancia que recorre en este caso, chiquillos, ¿van para el mismo lado o van hacia lados contrarios para la fuerza 1? Eso quisiera saber yo si lo logran visualizar. Ya, en este caso es negativo. ¿Por qué es negativo el trabajo que hace la fuerza 1? Porque la fuerza 1 lo está empujando hacia la derecha, pero esta cosa a mí me plantea que el objeto se mueve hacia la izquierda. Por eso yo podía descartar esta opción. Si bien el valor es el mismo, tiene que haber un signo negativo, es el trabajo negativo. Ya, por lo tanto, esta opción no era. Veamos el trabajo que hace 2.
El trabajo que hace 2 es la fuerza 2, que es 50, por la distancia, que en este caso son 10. Por lo tanto, el trabajo que hace 2 son 500 joules. Entonces ahí estaríamos como la opción correcta. ¿Por qué, chiquillos, no pescamos o no consideramos esta fuerza? Porque me dicen que esta cuestión se mueve de forma horizontal. Se desplaza en sentido de la fuerza 2, entonces se mueve horizontalmente. Como se mueve horizontalmente, el trabajo que hace 3, la fuerza que hace 3 no tiene nada que ver, no produce trabajo, porque la fuerza 3 está actuando de forma vertical, y el objetivo es que el objeto se desplace de forma horizontal. Por eso no pescamos la fuerza 3, y sí pescamos la fuerza 1 y la fuerza 2. No sé si se logra entender. ¿Ya? Y si yo quisiera sacar el trabajo neto, los netos es lo total, yo tendría que sumar estos dos. Y esto me daría 100 joules, por eso no era el trabajo total. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, cuando ustedes quieran tener objetos que se desplazan de forma horizontal y actúan fuerzas verticales, no las pescan, ¿no? Porque el objeto no, la fuerza vertical no hace trabajo horizontal, así que ojo con eso. ¿Ya? Así que hay gente que ya dijo que había entendido. La 4 ya la hicimos, este grafiquito que habíamos hecho, y vamos a terminar con esta. Esta va a ser la última pregunta que tienen que hacer. Pero miren, yo acá quiero que ustedes me digan en cuál de las siguientes alternativas el trabajo es negativo. Recuerden que tiene que pasar con la fuerza y el desplazamiento para que estas cosas sean negativas. Ahí tengo ya. Connie, dígame. Connie levantó la mano. Ya. Ajá, ya, Connie, no hay problema. ¿Ya? ¿Alguien más llega a la misma respuesta? ¿Hay alguien que respondió ahí por chat? Sí, hay dos que tengo que responder lo mismo. No sé si los demás llegan a la misma respuesta. Tengo otra persona, déjenme ver. Ya, súper. Las tres que me respondieron, la Anae, la Sofi y la Sol, súper bien. Así que recuerden que para que nosotros tengamos un trabajo negativo, la fuerza y el desplazamiento tienen que ir para lados contrarios. Y en este caso, esa no lo vamos a hacer la próxima semana, ya, en este caso, esta es la opción. Si yo analizo la opción A y la opción B, acá tengo un trabajo positivo, porque la fuerza y el desplazamiento van hacia el mismo lugar, al igual que la opción B. Y en la opción C y en la opción E tengo un trabajo que es 0. ¿Por qué? Porque es similar al ejemplo que habíamos dado en clase. Ah, yo quería que el objeto se moviera para la derecha y lo levanté. No logré que se desplazara en ese caso. Así que por eso es la opción D. Siempre que la fuerza y el desplazamiento vayan para lados contrarios, tengo un trabajo negativo. Hacia el mismo lado, chiquillos, un trabajo positivo. ¿Se entiende entonces lo que es el trabajo? Me dicen sí o no. Sí, súper. Qué bueno, chiquillos. Entonces recuerden que para que haya trabajo efectivo, tenemos que aplicar una fuerza. Si esa fuerza logra que el objeto se mueva, bacán, tenemos un trabajo efectivo. Si no, no tenemos trabajo. No deja de ser que no apliquemos fuerza. Aplicamos fuerza, pero no hacemos el trabajo. Porque el objeto no se desplaza. Como bien lo decían, cuando quiero empujar un auto, cuando quisiera mover, no sé, empujar un poste, ¿ya? En ese caso no voy a hacer trabajo. Tengo aplicación de fuerza, pero no tengo trabajo. Y el trabajo puede ser negativo, como la opción D, hacia lados contrarios la fuerza y el desplazamiento. Puede ser positivo, para el mismo lado las dos cosas, o puede ser 0 también. Voy a dejar de compartir mi pantalla acá, chicos.